nombre es Luis Fernando Quintero, estoy en segundo discipulado en el Seminario de los Siervos del Espíritu Santo y les voy a interpretar Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Cuando no estás en mí, mi corazón vacío está. Ven que mi alma necesita de tu amor. Mírame, Señor, aquí estoy. Te lo entrego todo, pues todo tuyo soy. Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame, Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame, ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Y con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia. Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Y con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia. Todo su amor, deja que todo renueva. Hola a todos, bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. Mi nombre es Juan Sebastián y en el día de hoy tengo un invitado muy especial. Es un buen amigo, es un buen compañero, se llama Andrés Felipe Meneses. Andrés Felipe, ¿cómo está? Muchas gracias, Sebastián, por la invitación, a todos los que nos siguen a través del programa Jesús Evangelio. Bueno, Andrés, les cuento que él es muy buen amigo, él es muy buena persona de los seminaristas buenos y Andrés. Andrés empezó, digamos, era compañero mío, pero él hizo año de pastoral y yo no he hecho año de pastoral aún. Entonces ya, yo estoy en cuarto de teología y él está en tercero. Andrés, quisiera que nos contara, yo sé que tiene muchas cosas que contarnos sobre la vocación, sobre cómo surgió. Es bonito saber sobre la vocación, sobre el llamado de Dios, porque ustedes se darán cuenta que no todos los llamados son iguales. Hay personas que piensan que Dios llama de la misma forma y en las diferentes entrevistas nos hemos dado cuenta de que Jesús va llamando de formas distintas y a distintas edades. Quisiera que nos contara algo sobre su vocación, cómo surgió. Claro que sí, pues concretamente desde muy pequeño me llamó la idea, el servir a la iglesia, viendo algunos ejemplos de compañeros que entraban a servidores del altar, y fui creciendo con esa alegría de pertenecer a este grupo, y se me dio la oportunidad en noveno o años anteriores, séptimo, octavo, noveno, de pertenecer al grupo de servidores del altar en
en el lugar donde nací, en Argelia, Antioquia. Y bueno, fueron unos años bastante hermosos, pero luego de esto ya pasé a la ciudad y de pronto alargué esa respuesta a Dios, mirando otras posibilidades en mi camino. Y entonces pensar en una universidad, en estudiar una carrera y de pronto en huir, como muchos profetas, de esa vocación a la que Dios me llamaba, porque sí sentía en el corazón realmente un llamado especial. Incluso llegar a tener una confusión, incluso llegar a equivocarme en muchos aspectos de esa búsqueda de la felicidad. Entonces la vocación, un llamado de Dios, pero uno que a veces alarga ese proyecto de Dios. Andrés, tú una vez me contabas que tuviste una experiencia de Dios como muy fuerte y Dios como que le habló a través de una emisora, de un medio de comunicación. Quisiera que nos contara a los televidentes, a las personas que nos ven sobre esa experiencia. De pronto es un poquito dura, si quieres. Claro que sí, claro que sí. Yo en un momento muy duro de mi vida encontraba confundido, encontraba realmente la soledad, encontraba que realmente en esa búsqueda de la felicidad mi corazón estaba herido, estaba roto, porque me había equivocado bastante. Y fue donde le hablé a un Dios que quizás todavía no había conocido. Y entonces yo estaba sin camisa, recuerdo ese día, estaba bastante desesperado y comencé a decirle a Dios que acabara con mi vida, que mi vida no tenía sentido. Fue allí donde decidí prender la radio y en ese momento empieza en Radio Yeshua una conferencia del padre Juan Jaime Escobar. Allí básicamente se hablaba de la experiencia del hijo pródigo y cómo encontró el Padre misericordioso que lo acogió, que lo perdonó, que no juzgó sus errores, y cómo allí después de esta reflexión el sacerdote, como la voz de Dios, me decía a mí, porque yo sentía que esas palabras eran para mí, que no era un error mi vida, que mi vida valía sentido, que mi vida era un proyecto del amor de Dios y que Él iba a curar mis heridas, que Él iba a sanar mi corazón y que tenía un propósito grande para mi vida, para mi camino. Realmente yo estuve varios minutos en el suelo llorando porque sentía que mi corazón estaba siendo sanado por un Dios que estaba experimentando en ese momento. Yo digo que yo nací ese día verdaderamente para descubrir que la vida tiene sentido desde un Dios que nos llama a la existencia como un proyecto perfecto y que nosotros debemos corresponder a ese llamado misericordioso de Dios que quiere sanar nuestras heridas, que nos quiere dar un nuevo horizonte. Bueno, qué bueno, Andrés, que nos comparta esa experiencia. Mire que hay muchas personas que se sienten solas, que están en depresión, que creen que la vida no tiene sentido, que no le encuentran un sentido a la vida al vivir. Andrés encontró ese sentido en Dios. Y yo los invito, si alguien de ustedes nos está viendo y no tiene eso, algo les hace falta, búsquelo con Dios lo encontrará. Eso que estás buscando, ese vacío que necesitas llenar, llénalo con Dios. No lo llenes con vicios, no lo llenes con drogas, no lo llenes con el sexo, llénalo con Dios y verá que tu vida cambiará. Así como cambió la de Andrés, así como ha cambiado la de muchos de nosotros. Bueno, Andrés, usted al principio nos decía que era de Argelia. Yo no conozco por allá, no sé a cuántas horas queda Argelia. Estamos en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote en La Ceja. Yo la verdad no conozco mucho del Oriente. Quisiera que nos hablara de Argelia, dónde queda, a cuántas horas se gasta de aquí a allá, es muy cerquita o lejos. Bueno, para llegar a Argelia desde Medellín entonces debemos tomar la vía Las Palmas,
También podemos irnos por Río Negro, pero comúnmente es por Las Palmas, pasar por el municipio de La Ceja, donde en este momento estamos grabando el programa, luego La Unión, Sonsón y ya luego Argelia. Queda a unas 4 horas y media, 5 horas de Medellín. Es un municipio que tiene alrededor de 50 veredas, una gente muy cálida. Allí se celebran las fiestas de la mula y hay campesinos que son muy echados para adelante, que nos enseñan a valorar bastante el campo cálido, a trabajar con esmero y la humildad, a buscar mucho de Dios. Allí hay personas realmente que le enseñan a uno esa experiencia de Dios y es un lugar muy humilde, muy tranquilo. Es un lugar donde se encuentra gente muy cálida. Bueno, Andrés, pues vamos a orar, vamos a entrar en sintonía de oración. Yo le pido que invite a la gente a orar para que ese Espíritu Santo les hable, para que ese Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos hable con su palabra. Claro que sí, vamos a ponernos en sintonía de oración. Yo les invito, desde allí donde están, de pronto en el trabajo, de pronto en casa, les invito para que se unan a esta oración, para que invoquemos la presencia del Espíritu Santo, que es el amor de Dios Padre y de Dios Hijo, que ilumina, que nos permite a nosotros la serenidad del alma, porque a veces estamos muy angustiados, a veces el mundo está lleno de ruido, de un ruido que no es de Dios, de un ruido que está lleno de mucho activismo. Pidámosle al Espíritu Santo en este momento que venga nuestra ayuda, en ayuda de nuestra debilidad, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, ilumine todo lo que hay en nuestra vida y nos permita tener oídos de discípulo para escuchar esta palabra de vida, para escuchar a Dios mismo que nos quiere hablar en nuestra vida. Y necesitamos realmente escuchar a nuestro Creador, escuchar a Dios que nos ama, Dios que nos habla, que nos alienta. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca y que nos permita escuchar la palabra de vida eterna. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. El Evangelio está tomado del capítulo 13 en San Lucas, versículos del 1 al 9. En aquel momento se acercaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré abono, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy escuchamos algunas noticias, como el asesinato de estos Galileos, o el desplome de la torre de Siloé, que mató a 18 personas. Y se pensaba que era un castigo de Dios. Hoy en día escuchamos muchas noticias trágicas, asesinatos, accidentes,
Escuchamos noticias sobre desastres naturales y entonces también se escucha la voz de que son un castigo de Dios. Pero realmente Jesús responde en este mismo evangelio y dice: ¿pensáis que esas personas son más pecadoras? Realmente Dios no actúa así. Dios es un ser misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y en clemencia. El mal es aquel que quiere truncar ese proyecto perfecto de Dios. Es un antiproyecto contra el proyecto salvador de Dios. Y podríamos pensar que algunos accidentes son obra de los errores humanos, que algunos accidentes son obra de la imprudencia. Podríamos pensar que es el mal uso de la libertad lo que a veces ocasiona las cosas, los asesinatos, las discordias. Y también pensando en los desastres naturales, podríamos pensar que la naturaleza en algún momento nos desborda, nos supera, pero de nuestra parte a veces existe la irresponsabilidad porque nosotros contaminamos las aguas, porque a veces generamos los incendios forestales, porque a veces somos irresponsables en la explotación que debemos dar a estos recursos, y entonces la naturaleza responde. En el libro del Génesis se nos narra que Dios todo lo que creó era bueno, pero que el hombre mismo fue distorsionando ese proyecto perfecto que Dios puso para cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos que es el mal uso de la libertad. El mal uso de la libertad lo que a veces nos lleva al pecado y a tantas situaciones que Dios no quiere. A partir del versículo 6 se nos habla de un hombre que tiene una higuera en la viña, y entonces va a buscar frutos en esta higuera y no la encuentra, y le dice al viñador que la corte, y el viñador le pide que espere un año más. Esto es muy hermoso porque es el significado de la paciencia de Dios. Dios que tiene paciencia con cada uno de nosotros. Dios que espera siempre a que nosotros tengamos un cambio, a que nosotros demos fruto de vida eterna. Y es necesario corresponder a ese tiempo y a esa espera, a esa paciencia que Dios nos da. Corresponder con acciones concretas en nuestra vida, pequeñas, que van transformando nuestro ser, nuestra vida, nuestra cotidianidad. Yo te pregunto, joven, en este tiempo de tu vida, ¿qué acciones estás realizando para ser mejor persona? Compartir con tu familia, que a veces nos cuesta hacerlo. Ayudar en nuestra casa, que a veces nos cuesta hacerlo. Reconciliarnos con aquellas personas que hemos tenido dificultades, reconciliarnos con nosotros mismos, porque a veces nos juzgamos, a veces creemos que somos los culpables de todo lo que sucede en nuestra vida, y reconciliarnos también con nuestro Creador, con Dios. Esa es la Cuaresma, un tiempo de reconciliación, un tiempo de volver a Dios. Para todos aquellos educadores, religiosos, comerciantes, agricultores, padres de familia, políticos, debemos dar fruto en nuestra vida desde acciones concretas, pequeñas, porque Dios está esperando, como espera que esa higuera dé frutos, que nosotros también demos frutos, que nosotros también demos lo mejor de nosotros, que nosotros tengamos una vida llena de servicio, llena de caridad. A veces nuestra vida es infértil, es una vida seca porque nos encerramos en nosotros mismos, porque nos cuesta dar más, porque nos cuesta servir, porque nos cuesta darnos cuenta de aquel que está a nuestro lado y que necesita una palabra de aliento, de esperanza, una palabra de ánimo, o necesita de nuestra ayuda. Dios entonces es amor, Dios entonces es misericordia,
Y nosotros debemos corresponder a ese amor con obras concretas de caridad. Recuerdo en mi experiencia de año de pastoral cuando me mandaron a Bogotá, a la cárcel La Picota, desde una fundación llamada Caminos de Libertad de la Iglesia Católica, y yo veía en cada uno de esos hermanos que allí están la necesidad de que alguien fuera a darles una palabra de ánimo, los escuchara, les mostrara el rostro de un Dios que no les juzga. Y realmente eso es lo que el mundo necesita. El mundo necesita misericordia. Pues bien, Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Y nosotros también debemos ser misericordiosos con aquellos que lo necesitan, que quizás no le encuentran sentido a su vida. Y hemos escuchado muchos casos de jóvenes, de personas que se han quitado la vida. Eso nos debe llamar a nosotros la atención y pensar que también es culpa nuestra, por nuestra falta de oración, por nuestra falta de cercanía, de solidaridad. Pidámosle a Dios en esta Cuaresma que nosotros podamos tener un corazón lleno de su amor, que podamos encontrarnos con Él si no lo hemos hecho, y que podamos darle sentido a nuestra vida desde el amor, el servicio. Basta ya de ser egoístas, de encerrarnos en nosotros mismos, y antes bien descubrir un Dios que es misericordioso, que nos ama y que quiere que vayamos al encuentro de los más necesitados. Pidámosle a San José, en este mes donde lo recordamos especialmente, a ese hombre que en medio de las dificultades pudo descubrir a Dios con la fe, con un oído atento al plan de Dios, y un hombre humilde, pero que siempre buscó agradar a Dios. Un hombre no perfecto, pero un hombre que igual que nosotros necesita de Dios, necesita buscar una vida con sentido, dar frutos. Qué bueno que al final de nuestra vida nosotros nos dejemos una huella y que las personas se vayan más felices al haber pasado por nuestra vida, y que nosotros demos fruto de vida eterna y realmente dejemos bastantes frutos en esta tierra de servicio, de caridad, de experiencia de Dios. Que la Virgen María, ella, modelo del servicio, del amor de Dios, nos ayude en esta Cuaresma y durante toda nuestra vida a no sentirnos solos, a recibir el amor de Dios y a expresar ese amor de Dios con obras pequeñas pero concretas. Muy bien, Andrés, gracias por su reflexión. Cuando yo reflexionaba sobre este texto bíblico, veía también dos cosas muy similares a las que usted dijo, que una, la paciencia de Dios, y la otra es que Dios no castiga. A veces yo no sé por qué en nuestra iglesia católica hay personas que piensan que Dios castiga, que Dios juzga, y no, por lo menos a una señora le da cáncer, no, es que esa señora fue muy mala y Dios la castigó por eso. A ese señor que está en la cárcel, no, Dios lo castigó. No, por Dios, Dios no castiga, Dios no sabe hacer otra cosa sino amar. Él es un papá misericordioso. Dentro de 8 días vamos a ver el Evangelio del Hijo misericordioso, del Padre misericordioso, perdón. Pero Dios no castiga, Dios solamente es amor, Él no sabe hacer otra cosa sino amar. Yo recordaba y lo que nos dijo una vez un sacerdote en un retiro, dijo que él estaba en la cárcel, también una experiencia, le tocó hacer pastoral en la cárcel, y él veía cómo las mamás de los presos iban, así estuviera lloviendo, ellas hacían la fila y se mojaban y no les importaba por ver a sus hijos, porque los amaban, los querían. Yo les hago una pregunta, ¿será que esas madres son más buenas que Dios? Nunca. Dios es más bueno. Y si Dios es más bueno, los va a querer mucho más. A ti te quiere. Tú que nos estás viendo, Dios te ama con todo su corazón. No quiere nada malo para ti. Solo quiere verte feliz. Quiere que tú seas feliz, que tú seas pleno. Que todos tus sueños, tus metas se cumplan. Pídele a Dios para que eso se haga realidad. Y la otra parte, la paciencia de Dios. Como Dios nos tiene paciencia, nosotros siempre la embarramos, siempre cometemos pecados, errores, y Dios no está ahí con un rayo para mandarnos ahí, para chamuscarnos con un rayo, sino nos tiene paciencia. Nos dicen, algunas personas dirán, no, ese no merece nada. Dios dice, no, yo le doy más
otra oportunidad, yo le doy otro año para que cambie. Dios nos está dando una oportunidad en esta Cuaresma. Acerquémonos al sacramento de la confesión, de la reconciliación. A medida de chisme les cuento que yo me confesé hace poco y me siento feliz, me siento contento. Busquemos ese sacramento, busquemos a Dios misericordioso que se hace presente ahí en el sacerdocio, en el sacerdote, y Él perdona. Búscalo, busca ese sacramento, habla con Él, cuéntale tus cosas, tus pecados, y quedarás libre de todo eso. Bueno, Andrés, también quisiera que de pronto, ¿cuál fue una frasecita que más le llamó la atención? Algo que haya tocado su corazón el día de hoy. Bueno, lo que más llamó la atención de todo esto que hemos reflexionado ha sido la misericordia de Dios. Realmente Dios fue misericordioso conmigo cuando me rescató de la muerte, porque estaba muerto en vida. Y realmente a través del Evangelio del Padre Misericordioso, que lo van a meditar en los próximos días, y realmente eso me llama mucho la atención. Dios es misericordioso, Dios se compadece y sufre con nosotros para regalarnos siempre su paz y su amor. Bueno, entonces recordemos, Dios es misericordia, no sabe hacer otra cosa sino amar, Él no castiga. Saquémonos eso, por favor, de la cabeza, que Dios castiga. Él no lo hace. Como ustedes saben, la diócesis de Sonsón Río Negro este año está haciendo énfasis en la iglesia y en el bautismo, en el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es el que nos abre las puertas a los demás sacramentos. Es muy importante. Y a uno de los sacramentos que nos abre la puerta es al sacramento de la reconciliación. Quisiera que nos diga algo, Andrés, de ese sacramento tan agradable, tan bonito. El sacramento de la confesión es realmente el sacramento de la misericordia de Dios. Todo ha ligado con lo que hemos hablado hoy. Es la oportunidad para nosotros encontrarnos con Dios a través del sacerdote. El sacerdote que es un instrumento de Dios. Realmente lo ha elegido, que es débil y por eso comprende nuestro pecado, nuestra miseria. El sacerdote que cuenta con el sigilo sacramental y que por nada del mundo Él va a contar el pecado que le hemos confesado. A Santa Faustina Kowalska, una santa, la santa a la que Jesús se le reveló con esa imagen de la misericordia, le decía: Faustina, te veo nos vemos en la confesión, te espero en el confesionario. Realmente allí está Jesús esperándonos, realmente allí está Dios, que quiere regalarnos su perdón, que quiere regalarnos su misericordia. Les cuento una experiencia muy bonita de mi vida. Un día decidí confesarme con seriedad después de no aprovechar y no saber lo que es el sacramento de la confesión, lo que era. Y entonces busqué mi director espiritual, busqué el sacerdote y comencé a confesar pecados bastante gruesos. Realmente sentía que no era capaz de seguir porque el mal no quiere que uno confiese sus pecados, que uno lo denuncie a él. Porque a través de la confesión él va a quedar vencido, derrotado. Entonces yo lloraba un poco, incluso tenía que usar el pañuelo y el sacerdote, el padre Jaime, escuchaba y me tenía paciencia. Realmente fueron bastantes minutos, pero valió la pena, porque al final quedé como si me hubiera quitado de encima un montón de peso, una carga que había tenido durante muchos años en mi vida, y realmente sentí la paz. Y el Padre, cuando me dijo que Dios perdonaba mis pecados y que fuera muy feliz y que ya Él no tenía en cuenta esas culpas, sentía que realmente era muy feliz, que Dios me estaba perdonando a través de sus manos, a través de sus palabras. Y entonces se necesita tomar la valentía,
porque el mal no va a querer que nos confesemos, el mal no va a querer que lo denunciemos, pero es importante confesar nuestros pecados. Es mejor ahora, porque si nosotros morimos sin realmente un arrepentimiento, sin una confesión, ponemos en riesgo nuestra salvación. Y pues Dios no quiere condenarnos, por eso nos ofrece tantas oportunidades. No tengamos miedo. A veces decimos mañana me confieso, o me va a regañar el padre, el sacerdote, o me está mirando la gente. No, es que se trata de nuestra salvación, de nuestra paz. Y entonces es importante acercarnos tan pronto, porque es que nosotros no sabemos cuándo nos va a llamar Dios. Y no hay que buscarlo por temor, pero es importante saber que hay que acudir al amor de Dios prontamente, porque realmente hace mucho bien al alma, porque realmente Dios nos quiere es bendecir, amar, perdonar a través del sacramento de la confesión. Qué bueno que nosotros tengamos la oportunidad de confesar nuestros pecados y encontrar la voz de Dios que nos ama, que quiere que tengamos una vida nueva, una vida renovada, tranquila, sin tantas cargas que a veces no nos dejan dormir, que a veces incluso nos generan enfermedades. Qué hermoso y qué bueno que nos encontremos con la misericordia de Dios. Bueno, Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por sintonizar este canal, por vernos a través de las redes sociales. Yo los invito para que nos den un like así de grande, más grande. Y por favor, comparta el video. Comparta el video con tus amigos, tus allegados, tus seres queridos. Y con los que te caen mal, también compártelo. Hazlo como una broma para ellos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, los de Jesús Evangelio, por vernos, por estar con nosotros cada 8 días. Muchas gracias. Oren por nosotros, oren por Andrés, por mí. Nos encomendamos en sus oraciones. Y en parte, en tus manos también está nuestra vocación. Muchas gracias. Todo su amor. Deja que todo renueva. La canción que vamos a interpretar en este momento se llama Un Instante. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, oh, en tu amor, Jesús. Tú eres santo, tú eres digno, eres hermoso, maravilloso. Yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu
conquistaría para ser feliz. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor